vamos a terminar de ver la fisiología muscular, pero ahora desde la placa neuromuscular, que ahorita vamos a ver qué es decir, vamos a entender un poquito más la sinapsis que sucede entre la neurona motora y finalmente la membrana muscular. Entonces, los vamos a ir por pasos. El paso número 1 es un potencial de acción viaja a través de la neurona motora. Entonces, acuérdense que dentro de las partes de las neuronas, bueno, tenemos los axones y los axones tienen una parte terminal, ¿sí? Que sería esta de aquí, que es conocida como el botón sináptico. Dentro del botón sináptico vamos a tener vesículas sinápticas, las cuales van a tener neurotransmisores. Esos neurotransmisores finalmente se terminarán liberando hacia afuera de la neurona. Pero por ahora vamos a ver esta porción final, ¿no? Entonces, tenemos un potencial de acción que está viajando a través del axón, va a llegar al botón sináptico, al llegar al botón sináptico, también recuerden, se van a abrir los canales de calcio, ¿sí? Los canales de calcio para que el calcio entre a la membrana de a la fibra axónica o al axón, perdón. ¿Sí? Y de esta manera estimule a las vesículas sinápticas para que lleguen aquí a la membrana. Al llegar a la membrana, entonces, se abren estas vesículas sinápticas y liberan el neurotransmisor a el espacio que vamos a conocer como hendidura sináptica. Entonces, en el paso número 2, vamos a tener propiamente entonces la apertura de las vesículas sinápticas y por consecuencia la liberación del neurotransmisor. Recuerden que como estamos hablando de contracción muscular, el principal neurotransmisor aquí será la acetilcolina, que es el que se va a liberar a la hendidura sináptica. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí otra vez el botón sináptico. A ver, pero necesitamos que ya esté abierto aquí abajo. Entonces tenemos el botón sináptico. El cual ya abrió las vesículas sinápticas. ¿Sí? Y entonces ese neurotransmisor que estaba dentro de las vesículas sinápticas va a ser liberado a este espacio de aquí. Y dijimos que ese neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Entre la neurona motora, o después de la neurona motora, mejor dicho, vamos a encontrar a la membrana muscular, ¿sí? A la membrana de la fibra muscular. Sobre esa membrana de la fibra muscular también vamos a encontrar unos canales iónicos. Así que los voy a dibujar. Este es un canal iónico, lo voy a dibujar en color azul. Supongamos que este es otro canal iónico y este es otro canal iónico, ¿sí? Entonces, el objetivo de estos neurotransmisores al final va a ser unirse a los receptores de estos canales iónicos para abrirlos y facilitar el paso de... El neurotransmisor se va a liberar a la hendidura sináptica para irse al receptor.
que se va a encontrar en los canales iónicos que acabamos de dibujar. Estos canales iónicos principalmente son de sodio y también vamos a tener canales iónicos de calcio, pero principalmente son canales rápidos de sodio y posteriormente ya casi al final de la despolarización se empiezan a abrir los canales iónicos de calcio. Entonces, vamos a borrar ahora esto y nos vamos a ir directamente a la fibra muscular. Vamos a suponer que esta es la membrana muscular, ¿sí? Y que esta membrana muscular está atravesada por los canales iónicos que acabamos de mencionar. Este es un canal iónico, este es otro canal iónico y este es otro canal iónico. Sobre esos canales iónicos, entonces, yo voy a tener el receptor específico para la acetilcolina, de tal manera que la acetilcolina, como ya hemos dicho, se va a terminar uniendo a ese receptor. Y al unirse a ese receptor, entonces me va a facilitar el paso de los iones que están en el espacio fuera de la membrana muscular, ¿sí? Y habíamos dicho que los iones más abundantes van a ser los iones de sodio, ¿sí? Porque vamos a tener una mayor cantidad de canales rápidos de sodio, pero también ya en la parte final de la despolarización también vamos a encontrar que va a entrar el calcio adentro de del espacio intracelular. Entonces, aquí tendríamos otro paso, ¿sí? Que sería la fijación de la acetilcolina a los, a los receptores de los canales iónicos para la posterior apertura de estos canales y facilitar el paso de los iones que están en el espacio extracelular. Entonces vamos a ver ahora cómo se abrirían esos canales iónicos. Esta es una pared de un canal y esta es la pared de otra del mismo canal, y esta es una pared de un canal y esta es la otra pared de ese mismo canal. Y por acá vamos a seguir dibujando de color negro la membrana muscular. Entonces, se supone que aquí, en este punto, ya debería estar fijado la acetilcolina al receptor y entonces este canal ya se abrió. Y por lo tanto, los iones que habíamos dicho que estaban afuera de sodio, principalmente los de sodio, van a empezar a pasar a través de estos canales. Como se ve acá. Entonces, cuando el sodio empieza a pasar hacia el espacio intracelular, pasa para acá. Recuerden que las neuronas en reposo, perdón, las células en reposo en general, el potencial de membrana es negativo. Entonces, cuando yo empiezo a pasar el sodio que está en el espacio extracelular, entonces lo que voy a empezar a hacer dentro de la fibra muscular es cambiar esa polaridad a positiva, ¿de acuerdo? Y obviamente, después de que cambio la polaridad a positiva, lo que va a suceder aquí adentro de la célula, pues va a ser un nuevo potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya despolaricé a la fibra muscular, pasa un fenómeno muy importante porque adentro de la célula muscular, de la fibra muscular, voy a encontrar un organelo especializado, ¿sí? Este organelo que estoy tratando más o menos de dibujar acá, al cual voy a conocer como retículo sarcoplasmático.
Entonces, una vez que el sodio está en el espacio intracelular, ¿sí? Va a estimular también va a estimular a la fibra muscular para que también se active el retículo sarcoplasmático. Y da la casualidad que el retículo sarcoplasmático en su interior alberga calcio. Entonces, el retículo sarcoplasmático es el equivalente al retículo endoplasmático en otras células, solo que en el caso de las fibras musculares, el retículo sarcoplasmático tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de calcio y también tiene la capacidad de enviar ese calcio hacia afuera, ¿sí? Para que ese calcio esté libre dentro del espacio intracelular, ¿sí? Entonces, una vez que este calcio es liberado al espacio extracelular, aquí al espacio intracelular, es decir, a donde está este, el sarcoplasma, o sea, el líquido intracelular, va a suceder ahora sí el acoplamiento de estos iones de calcio a los filamentos de actina, que ahorita vamos a ver cómo es que se va a llevar a cabo esto. Entonces tenemos a los filamentos de actina, que acuérdense que sobre los filamentos de actina va a haber dos proteínas importantes. Una que es la tropomiosina, que es la que estoy dibujando ahorita, que se va a, eh, digamos, enredar como si fuera una hélice, ¿sí? Sobre el filamento de actina. Esta sería la tropomiosina, la que viene en color azul. Sobre la tropomiosina vamos a encontrar otra proteína, ¿sí? Esa proteína va a ser la troponina, ¿de acuerdo? La troponina va a ser importante a continuación porque es ahí en donde se va a unir el calcio que fue liberado anteriormente por el retículo sarcoplasmático. Entonces, se supone que aquí ya estamos dentro del espacio intracelular. Lo que está alrededor de los filamentos de actina y miosina es líquido intracelular o sarcoplasma, como habíamos dicho anteriormente. Y aquí en ese sarcoplasma, pues entonces va a estar flotando el calcio, ¿cierto? Va a estar aquí el calcio. Y ese calcio va a terminar fijándose a la troponina que está sobre la tropomiosina. Voy a mencionar lo siguiente. La troponina y la tropomiosina, como se dan cuenta, están relacionadas entre sí, ¿sí? Entonces, la tropomiosina, mejor dicho, la troponina está pegada a la tropomiosina. Entonces, a esa relación que existe entre la troponina y la tropomiosina, la voy a conocer como complejo troponina-tropomiosina. Así de sencillo. Entonces, el calcio se va a fijar, dijimos, a la troponina, y entonces cuando el calcio se fija a la troponina, va a generar un cambio sobre el filamento de actina, provocando que este filamento gire, ¿sí? Y exponga esta parte hacia el lado opuesto. ¿Eso para qué va a servir? Para que sea fácil que este filamento de actina se una con el filamento de miosina que debería estar acá abajo. Entonces, ya que el filamento de actina fue activado y que ya se dio la vuelta, pues la porción activada del filamento de actina para exponerse al filamento de miosina, ¿sí? Ya se dio la vuelta, ahora ya tenemos, el calcio ya está pegado aquí eh, en el compuesto troponina-tropomiosina, y si se fijan, esa porción ya quedó para abajo. Y entonces eso significa que va a ser más sencillo poder unir al filamento de miosina
con el filamento de actina. Entonces, recuerden que sobre los filamentos de miosina sale una estructura que está compuesta por una cabeza y un cuello, a la cual voy a conocer como puente cruzado. Ese puente cruzado pues se va a unir a la porción activada del filamento de actina. Pero para que esa unión se lleve a cabo, pues yo necesito energía. ¿Sí? Y esa energía la voy a obtener de la molécula que sabemos es a nivel celular la fuente más potente de energía que existe, que es el ATP, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer uso del ATP para ayudar a mover los filamentos, los puentes cruzados de los filamentos de miosina, en primer lugar, para que se peguen al filamento de actina y en segundo lugar, para que se muevan y generan la contracción muscular. Entonces, como dijimos, el filamento de miosina está compuesto por una cabeza, ¿sí? Y por un cuello, ¿no? Pues resulta ser que la cabeza del puente cruzado tiene una función muy importante, ya que actúa como si fuera una enzima, como si fuera una enzima ATPasa. ¿Eso qué significa? Que cuando el ATP llega a la cabeza del puente cruzado, va a procesarla. Recuerden que las enzimas son proteínas de tipo bioquímico. Esto es, son proteínas que van a tener la capacidad de procesar sustancias químicas o convertirlas en otra cosa. Por ejemplo, tenemos enzimas que reducen, otras que oxidan, otras que hidrolizan, otras que sintetizan, etcétera, ¿no? En este caso, eh, el, la cabeza del puente cruzado, ¿sí? Va a convertir el ATP quitándole un fosfato para que se termine convirtiendo en ADP, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que el ATP tiene contacto con la cabeza del puente cruzado, la cabeza del puente cruzado lo hidroliza y le va a quitar un fosfato para tener una nueva sustancia a la cual o una nueva molécula a la cual vamos a conocer como ADP, ¿sí? Y entonces en este proceso, ¿sí? De conversión de ATP a ADP hay una liberación de energía. Y esa liberación de energía lo que va a provocar es que la cabeza del puente cruzado, ¿sí? Se una a la porción activa de el filamento de actina. Ahora, ya está unido, pero ahora necesito que se mueva para que se genere la contracción muscular. Entonces, para que suceda eso, ahora otra vez esa molécula de ADP tendrá que convertirse en ATP, ¿sí? Para poder generar el movimiento del puente cruzado sobre el filamento de actina y llevar a cabo la contracción muscular. Entonces, de tal manera que al finalizar el proceso, queda de nueva cuenta reconstituida la molécula de ATP para poder ser reutilizada en un nuevo proceso de contracción muscular. Ahora, lo que les decía para ya finalizar esto es la placa neuromuscular, muy importante, ¿sí? Nosotros sabemos que la sinapsis la solemos describir entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Pero como se dieron cuenta, en el caso de la contracción muscular, solamente tenemos una neurona presináptica, que es una neurona motora, y esa neurona motora va a tener una acción directa no sobre otra neurona postsináptica, sino sobre la membrana muscular, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de unión, ¿sí? Entre la neurona motora y la membrana muscular lo vamos a conocer
como placa neuromuscular o placa neuromotora, y también es muy común escuchar este nombre en inglés como neuromuscular junction, ¿sí? Entonces, ¿qué es la placa neuromuscular o la placa neuromotora? Bueno, es el punto de unión entre la neurona motora y la fibra muscular, y es en donde ocurren los fenómenos de acoplamiento del neurotransmisor acetilcolina con los receptores de acetilcolina de los que se encuentran en los canales iónicos de la membrana muscular, ¿sí? Entonces, importante recordar eso también.